Hola amigos del canal Esencia Bio. Hoy el vídeo va a tratar sobre el síndrome del yaciente. Hemos puesto el escenario, el decorado, lo más tétrico que hemos podido. Y bueno, pues hablar del síndrome del yaciente es hablar del doctor Salomon Sellan. Él tiene un libro con este mismo nombre, en donde nos va contando cómo va dando forma a ese concepto, cómo le van apareciendo los pacientes, que le van reafirmando esa idea, que gira alrededor de una muerte injustificable, que todo árbol ha sufrido por otra parte, y que son el origen de este síndrome. Acompañadme. Un yaciente es aquella persona que porta inconscientemente una información de muerte. Para que esa información de muerte se apodere de la vida de una persona, ha tenido que suponer esa muerte un drama dentro del clan familiar. Podríamos decir que todas las muertes son un drama, pero faltaríamos a la verdad porque, aunque la despedida de un ser querido siempre es dura, hay agravantes, ¿vale? Hay circunstancias que agravan esa despedida y que bloquean el duelo. Y de eso se trata, de ese bloqueo del duelo que va a ser el origen de este síndrome del yaciente. Algunas de estas circunstancias que pueden bloquear un duelo son los 6 instantes sagrados. Cuantos menos instantes sagrados haya podido vivir una persona, más injustificable es su muerte. ¿Qué son los 6 instantes sagrados? Son la concepción, el nacimiento, el paso de la adolescencia a persona adulta, el ser padres, es decir, tener un hijo, el ser abuelos, es decir, tener nietos, y el último instante es la muerte. Bien, pues cuantos menos instantes sagrados haya vivido una persona, más injustificable será su partida. Es decir, no es lo mismo que muera un abuelito de 90 años que muera un niño o un adolescente de 14 años. Por supuesto, el trauma y el drama que deja en la familia es mucho mayor el del adolescente. Otra de las circunstancias que pueden agravar la muerte es el no haber podido enterrar el cuerpo porque se haya encontrado muy deteriorado o porque no se haya encontrado directamente. También otra de las circunstancias es la sensación de injusticia de esa muerte, ya sea porque haya sido por racismo o porque haya sido, bueno, pues un atropello que no tiene justificación alguna. Y por último, las muertes traumáticas o desagradables, donde ha habido violencia o un accidente o un suicidio, deja un malestar en la familia que no lo deja otro tipo de muerte. Un fallecimiento injustificable es aquel que para las personas que están viviendo esa muerte les es imposible hacer el duelo, les es imposible gestionar ese drama. Bien porque, ya os digo, sea la muerte de un recién nacido o un niño de poca edad o un joven en la flor de la vida, ¿no? O bien cuando las muertes son de adultos, pues porque el adulto deja tras de sí mucha desolación, por ejemplo una madre que muere al dar a luz y hay un bebé que no tiene madre y el padre pues se queda completamente desolado porque ha perdido a su esposa y también porque no sabe qué hacer con un bebé. En fin, en todos los casos es un pequeño fin del mundo lo que ocasiona esta muerte y el drama vivido se graba en la memoria celular de todas aquellas personas que han sido testigos. Y cuando un padre está bloqueado en un duelo, inconscientemente no da permiso a sus hijos para que tampoco lo gestionen. Y si este padre está bloqueado en este duelo, toda la descendencia lo está. Y por tanto las sucesivas generaciones no están autorizados a terminar ese duelo, porque si el padre está triste,
los demás están tristes. Y así, como os digo, se transmite al inconsciente familiar normalmente 2 o 3 generaciones, donde se buscará resolver ese estrés biológico que siempre es el detonante de una manifestación, de una somatización. Antes de que Salomón Seyhan hablara del síndrome del yaciente, había conceptos precedentes, como por ejemplo el fantasma transgeneracional. El fantasma transgeneracional es un término que se acuña por 2 psicoanalistas húngaros, María Torok y Nicolás Abraham, y engloba todos aquellos dramas, no solo muertes, sino dramas, secretos, todo aquello que genera en el inconsciente del clan una necesidad de reparación. Y se habla de fantasma como esa información oculta que utiliza la vida de un descendiente para manifestarse, en forma de fobias o en forma de obsesiones o bloqueos existenciales que va a manifestar esa persona. Otro de los conceptos precedentes del síndrome del yaciente es el hijo de reemplazo, de Maurice Porot. Maurice Porot hace referencia al sentido que toma la vida de una persona que nace justo después de que haya habido un hermanito suyo que ha muerto. Es decir, la madre sufre un aborto o una pérdida de un bebé con muy poquitos meses o con muy poquitos años, y tras esta pérdida la madre se queda embarazada y tiene lo que se llama un hijo de sustitución o un hijo de reemplazo, ya que inconscientemente para ella este nuevo hijo viene a sustituir al que ha perdido y del que no ha podido hacer el duelo. Es fácil también que se le ponga el mismo nombre en el caso, por ejemplo, de que no haya venido a la vida, ya que haya sido un aborto y pensaban ponerle Antonio, pues este niño que nace en sustitución recibe ese mismo nombre o bien como segundo nombre. Por ejemplo, si el que no ha nacido se iba a llamar Antonio, pues a este que sí que ha nacido le llaman José Antonio. En honor, una manera de honrarlo o una manera de recordarlo, más que de honrarlo. También se hace con animales, ¿verdad? Cuando una pareja pierde a un bebé o tienen un aborto y cogen un animal para, de alguna manera, ocupar ese lugar vacío. Bien, al hijo de reemplazo también se le llama yaciente horizontal, porque está en la misma generación. Y el ejemplo más famoso, o que siempre se cita, es el de Salvador Dalí, que nació 9 meses después de que muriera su hermano con 2 años. Bueno, no se habla de yaciente cuando el fallecimiento se da durante la gestación de la persona que consulta. Es decir, no se dice que es un yaciente si la muerte de este ancestro se ha producido mientras que estamos en la gestación. Ciertamente esa gestación va a estar teñida de esas moléculas de tristezas y de ese duelo, y seguramente la persona tenga pues un proyecto sentido un poco sombrío, tal vez, no tiene por qué ser así, pero no va a ser el sustituto de ese que muere, porque no se ha concebido para traer a la vida al difunto. Hay que aclarar que existen distintos grados de interferencia de ese ancestro que ha muerto, de ese fantasma, con nuestro psiquismo o con la manifestación a nivel físico. El porcentaje podríamos llamarlo así, ¿no? El porcentaje de yaciente dependerá de lo que el difunto haya empapado al consultante, que en unos casos será totalmente y reunirá la mayoría de las características, y en un menor grado será lo suficientemente marcado como para que se note o para generar un trastorno, y en otros casos será muy leve, incluso puede pasar desapercibido. Todo depende, ya os digo, de ese grado en que el difunto empapa la vida de la persona que consulta. Las pistas para reconocer un yaciente son todas aquellas características que le van a asemejar a un muerto. Vamos a empezar por el nombre.
El nombre, como habíamos visto en el hijo de sustitución, puede ser el mismo que el difunto, llevar el mismo nombre o muy parecido, como por ejemplo Victora y Victorina, o Rufina y Raquelina, es decir, nombres que a lo mejor no son los mismos, pero son muy parecidos. También nombres que hacen referencia tanto a la vida como a la muerte, por ejemplo, natividad, vivificación, encarnación, y el más típico de todos, René, que significa renacido o renato. Y también nombres de ángeles, que hacen pues, esa referencia a la vida y la muerte, ¿no? Como Gabriel, Ismael, bien. Luego también, otra de las características del yaciente es su discurso. El yaciente se queja en ocasiones de que no está viviendo su vida, de que siente que vegeta en vez de vivir la vida. Frecuentemente habla en un tono muy bajito, incluso mortecino, muy monótono, sin energía o en susurros y bueno, pues muchas de las veces dicen que tienen la impresión de no vivir la vida. Las características físicas son la lentitud, la inmovilidad y las características en el comportamiento serían vestir de negro, les gusta la penumbra, duermen demasiado y frecuentemente no tienen pareja porque como vienen a reemplazar a un muerto no tienen derecho a tener su propia vida. Hay enfermedades típicas de yacientes y la mayoría van a querer asemejar esa inmovilidad de la muerte. Son las parálisis, las apneas del sueño, las esquizofrenias, los retrasos psicomotores, autismos, el bruxismo también. En el bruxismo se dice que cuando el vivo duerme, el muerto habla a través de su cuerpo y entonces cuando pues se mueve la boca, la mandíbula. Y también el síndrome yaciente es importante en muchos sobrepesos. Astenias también, debilidades. Bueno, también podemos hablar del ruido, del frío y de la tristeza. Son muy frioleros. Es como si el calor de la vida les hubiera abandonado y están en una tumba, helados. Es decir, cuando vemos que todo el mundo va en manga corta y hay una persona en pleno agosto o paseando por la playa que lleva una chaqueta. Bueno, luego también el ruido. Son enemigos del ruido. Les acompaña siempre un silencio sepulcral. No les gusta ir a las fiestas, no les gusta ir a las discotecas, no les gusta la música. O un tipo de música así como muy fúnebre, muy que acompaña, ¿no? a la muerte. La risa no encaja con ellos, son personas tristes. No se celebra la vida. Y como dice Salomón Sellan, pertenecen a un club muy exclusivo, los yacientes. Luego también hay profesiones que son características de los yacientes, como por ejemplo los enterradores, tanatopractores, fisioterapeutas que intentan dar vida al muerto, anestesistas, personal del vuelo, que siempre va hacia el cielo, y actores, son las más típicas. Es importante resaltar que un solo signo como el nombre o una característica no es un diagnóstico de yaciente. Para determinar que una persona es yaciente, tienen que confluir varios factores, pero sobre todo nos hablan las fechas en el árbol genealógico. Las fechas. La fecha de nacimiento o concepción puede coincidir con la fecha de muerte del difunto. Es importante resaltar que un solo signo, como el nombre o alguna característica de las que hemos visto, no es diagnóstico para determinar que una persona sea yaciente. Tienen que confluir varios factores y uno de los que más peso tienen es la fecha. Es decir, la fecha es lo que nos dice que una persona es yaciente.
La fecha de nacimiento o concepción puede coincidir con la de nacimiento o concepción del difunto o con la fecha de su muerte. Salomon Sellan habla de la fecha del yaciente o punto I, donde la fecha de nacimiento del consultante más 9 meses da igual a la fecha del difunto, ya sea de nacimiento, de concepción o de muerte, que es lo que pasaba con Salvador Dalí, que hemos comentado antes. Otras manifestaciones de yacientes que no son típicas son aquellas personas que no son yacientes, sino que traen el yaciente al clan, es decir, se casan con una persona que tiene todas estas características que hemos visto y por tanto aportan el muerto al clan familiar. Y luego están aquellos que no paran de moverse. Antes habíamos dicho que los yacientes tienden a la inmovilidad, pero también se daría justo lo contrario, es decir, esa compensación de la inmovilidad del difunto y por tanto pues serían los bailarines o los profesores de gimnasia, muchos de los niños hiperactivos, etc. En terapia lo que se hace es tomar conciencia de que ese bloqueo o esa fobia tiene que ver con ese síndrome del yaciente y lo que vamos a hacer es dar el reconocimiento de ese dolor vivido en el seno familiar, finalizar ese duelo inconcluso para poder dar paz al difunto y también paz a las personas que vivieron aquel drama, para que los vivos puedan seguir adelante con su vida y ese fantasma abandone de alguna manera el presente. Bueno, un beso amigos, espero que hayáis disfrutado de este vídeo un tanto tétrico y nos vemos muy pronto. Un besito.